Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos con nosotros por segunda vez, lo cumplió, dijo que iba a venir al canal y viene por segunda vez al youtuber mapuche Minche Quejún o también conocido como su canal, Escupamos la Historia. ¿Qué tal, compañero? Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén bien. Sí, cumplí y volví a aparecer por acá, por este canal. Y nada, la última vez también me lo pasé bien. Se obtuvo una conversación interesante, así que por acá estoy de nuevo. A ver, yo te traigo para, te voy a hacer una pregunta, te voy a leer una noticia muy concreta que creo que ya todo el mundo lo sabe, y es sobre la victoria de Boric en las elecciones de Chile. Dice así, dice, Boric gana las elecciones de Chile e impulsa una nueva izquierda en América Latina. El candidato progresista de 35 años obtiene el 55,87% de los votos frente al 44,13% del aspirante de extrema derecha José Antonio Caz. ¿Qué opina de que Boric haya ganado las elecciones en Chile? ¿Es muy positivo? ¿Es positivo? ¿Hay que cogerlo con pinzas? ¿Qué opinas de esta victoria de Boric? Bueno, yo creo que cualquier persona que conoce o que ha visto algunos videos de mi canal más o menos sabe que para mí no significa un triunfo, sino que significa más que nada el hecho de poder haber elegido o sea, que la gente eligió un escenario que podría haber sido un poco más favorable, Claro. que tiene sus cuestionamientos claramente. O sea, hay muchísimos riesgos también. Y esto no significa el triunfo de la gente, ni, o sea, desde mi punto de vista, no significa el triunfo de la gente, ni un triunfo sobre el fascismo, ni nada de eso. Simplemente significa haber mantenido el mismo sistema contra el que se protestó esos 30 años, por los que decíamos, ¿no? O sea, coreábamos hasta hace unos 2 años atrás de que no eran 30 pesos, sino que son 30 años, y que fue una frase que se hizo muy famosa y que contextualizando significaba en los 30 años que había gobernado, digamos, los gobiernos de la concertación, que era como esta transición post-dictadura, y Gabriel Boric justamente representa eso mismo, ¿no? De hecho, él fue apoyado en su candidatura a último momento por estas personas del sector de centro, ¿no? Que han sido las personas que han gobernado, digamos, durante esos 30 años, entre ellos Michelle Bachelet, que hoy es comisionada de la ONU, que finalmente viajó para poder apoyar a la candidatura de Boric sin ningún tipo de petición más, sino que simplemente aceptar lo que ya se podía, lo que ya se podía venir, este cambio regeneracional que existe. Y también Ricardo Lagos, que también fue presidente de Chile en algún momento y que de hecho le debemos cosas como concesiones de las carreteras, el crédito aval del Estado y todo ese tipo de cosas, que también entregó su apoyo finalmente a Gabriel Boric. Jasna Proboste, que también fue una candidata presidencial en esta carrera que se dio ahora, y que también entregó su apoyo en segunda vuelta a Gabriel Boric, y que Jasna Proboste, digamos, eh, fue ministra de Educación en el gobierno también de la Concertación con Bachelet. Entonces, es decir, es un poco la continuidad de ese mismo modelo neoliberal solamente que quienes lo operan son personas que se dicen de izquierda, pero se mantiene, digamos, el mismo modelo y el mismo sistema. Entonces, bajo esa consigna, yo creo que más que un triunfo de las demandas sociales en sí, significa mantener el mismo escenario con el que ya estábamos antes, para evitar uno peor, que era el de José Antonio Cast. Digamos que José Antonio Cast es un candidato descendiente de alemanes, hijo de un nazi, y que tenía también pensamientos ultrafascistas, ¿no? O sea, son pensamientos neofascistas, muy parecidos a los podría compartir fácilmente con Donald Trump, con Javier Milei en la parte económica, y también con Bolsonaro en Brasil. Entonces, y que bueno, yo ya hice un video más o menos, quizá uno de los videos con más odiosidades y cosas, Yo que está ahí en YouTube. os lo dejo por aquí. Claro, al respecto de lo que representa José Antonio Cast. Entonces, ya como para profundizar un poco en ese sentido, es que también podemos decir de que normalmente cuando existen estas carreras para, para disputar el Estado,
siempre existe el objeto al cual tener terror, desde un lado a otro, ¿no? O sea, el discurso de la derecha era el terror al comunismo, ¿cierto? Que es como su terror clásico que lo ha metido, digamos, desde siempre, en donde justamente, o sea, desde que dejaron un poco, abandonaron esta idea de justificar el Estado por medio de lo que vendría a ser el estado de naturaleza, con John Locke, con todos estos personajes. Eh, y ahora es como un poco hablar sobre el terror al comunismo, ¿cierto? Y este terror al comunismo lo depositan en la figura de Gabriel Boric, que por cierto la verdad es que tiene más cercanía con el liberalismo que con el comunismo. Eh, Como que sí es bastante vigente este terror que ha depositado la derecha en la figura de Gabriel Boric. Digamos que se justifica, ellos lo justifican en el sentido de que Gabriel Boric tiene el apoyo del Partido Comunista, pero también tiene el apoyo de los sectores de centro izquierda y de una derecha moderada. Entonces, digamos como que eso en realidad no dice absolutamente nada. Uno de los apodos que se ganó Gabriel Boric durante esta carrera política era el Volteretas, porque en su carrera electoral, digamos como que fue cambiando de opinión en diversas ocasiones al respecto de varias cosas para poder disputar los votos de derecha, de la derecha moderada. Entonces como que tenía que mostrarse obviamente mucho más apacible en ese sentido. Y ahora mucha gente se queda un poco con la incerteza, con la incertidumbre de saber si es que eso fue una pantalla para ganar votos o si en realidad hubo una voltereta ahí. Por otra parte, su contrincante no fue muy diferente. También se dio muchísimas volteretas entre promover unas cosas y después como que ir cambiando su programa a cada rato. Para mí no significa un triunfo ni una derrota al fascismo. O sea, para mí se mantiene vigente la idea de que el fascismo ya está. El fascismo ya está aquí. Y es un deber de todas y de todos y de todes poder frenarlo en todos los ámbitos posibles. Hay una referente para mí que se llama Yayo Herrero, eh, que bueno, en una de las charlas hablábamos sobre el tema, bueno, un poco el parlamentarismo y demás, y yo creo que quizá un aspecto positivo, creo yo que sí que se podría sacar, es más bien el relato, ¿no? Los mensajes que se puedan dar desde las instituciones, independientemente que esa estructura estatal sirva para cambiar las cosas o no. Que yo creo que en ese análisis estaríamos los dos de acuerdo en que no, no es que el Estado es precisamente el guardián del capital, ¿no? Pero quizás, por ejemplo, yo cuando escucho a ciertos políticos hablar de salud mental o de redistribución o dar ciertos mensajes ecologistas, aunque sean greenwashing, digamos que ampliar ese relato, aunque no sea para nada radical, mejor eso a que se diga hay que levantar un muro de 10 metros y electrificarlo. O sea, no sé si me explico, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí puedes, para lo que puede servir la candidatura de Boris es para que el relato por lo menos no se agrave, para digamos, sostener la ventana de Overton, ¿no? Que no se la lleven hacia el otro lado, que no ganen el relato, porque claro, si desde las instituciones hubiese ganado Cast, pues empezarían a mandarse, que ya están instalados en la sociedad, ¿no? Pero se agravaría ese mensaje fascista, ¿no? De racista, antifeminista, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es la cosa positiva que podríamos sacar de aquí. Más de lo que vaya a hacer el gobierno en sí, en cuanto a medidas, por lo menos que la ventana de Overton no se lleve todavía más, no se alargue todavía más hacia el lado de la ultraderecha, ¿no? No sé qué opinas de ese análisis. Yo creo que, bueno, claro, o sea, justamente en un hipotético gobierno de José Antonio Cast, el peligro hubiera estado justamente en la pérdida de todas las conquistas que se han tenido hasta ahora, que no han sido muchas, pero que, digamos, los movimientos sociales que han logrado ciertas conquistas, ya sea en el ámbito del trabajo o en el ámbito del feminismo, como lo son, por ejemplo, la ley de aborto, que si bien es una ley de aborto en solamente 3 causales y con objeción de conciencia,
aún así ya se puede considerar como un pequeño avance, muy pequeño, pero un pequeño avance en esa materia. Entonces, sí son cosas que se hubieran visto en riesgo, sobre todo en calidad de lo que iba a ser el movimiento feminista o el movimiento de las divergencias, el momento, o sea, de los movimientos LGTBIQ+, etcétera, como que finalmente todo eso se hubiese visto mucho más en riesgo, ¿no? Entonces, en un hipotético gobierno de este fascista. En el gobierno de Boric, igual a Boric le toca bastante complicado, ya que justamente la Cámara de Diputados quedó completamente dividida. Entonces quedó completamente y muy polarizada. Entonces digamos que si hubiese salido tanto Kast como si hubiese salido, o sea, como en el caso de Boric, llegar, digamos, a concretar el 100% de su programa hubiera sido prácticamente imposible debido a que tiene, digamos, toda esa, en la Cámara de Diputados quedó completamente polarizada y dividida. Entonces, y los medios operaron un poco como a jugar a los extremos, ¿no? O sea, como extremizar a ambos candidatos y jugar un poco a la polarización y el miedo al respecto de ambas posturas. Entonces, se retrató un poco a la candidatura de Boric como extremista de izquierda, lo cual a mí me da mucha risa porque entonces no sé que son otras personas que de verdad sí pueden ser un poco más radicales. ¿A ti dónde te, a ti dónde te situarían, compa? ¿Quién sabe? Entonces como que finalmente sí me da mucha risa de que se le catalogue como eso, quizás dentro de lo que viene a ser la carrera política más formalizada y más como institucional, y va a ser como considerado como lo extremo. ¿Y por qué? Porque básicamente ellos lo llevan finalmente como a la historia de cómo comienza Gabriel Boric. Gabriel Boric comienza en las manifestaciones estudiantiles del año 2011 como dirigente estudiantil y justamente, yo participé justamente de esas movilizaciones estudiantiles también en el año 2011 y justamente siempre concluíamos con que estos representantes y estos líderes de los movimientos estudiantiles de estas universidades, ¿no? Son, en el caso de Camila Vallejo, que era del Partido Comunista, en el caso de Gabriel Boric y en el caso de Giorgio Jackson, que ahora los tres tienen sus carreras políticas en la Cámara de Diputados, y bueno, Boric ahora es presidente. Son personas que comenzaron allí y que justamente desviaron el movimiento estudiantil hacia reformas simplemente, las cuales culminaron simplemente en que ellos pudieran obtener, digamos, su puesto político y sus cargos públicos hoy en día. Entonces sí, siempre se mantuvo una posición crítica con ella, por el hecho de que en parte traicionaron a ese movimiento estudiantil. Y siempre se les vio un poco como eso. De hecho, tenemos que decir que en el caso de Gabriel Boric, hasta hace muy poco, hasta que se vio, digamos, como en su carrera política contra Kast, era denominado en Chile por la gran mayoría del sector de la izquierda un poco más radicalizada, y ni siquiera tanto como el amarillo. Acá le decimos amarillo a las personas que son como un poco los vendidos de la izquierda y que negocian, digamos, no tienen una posición fija. Es decir, pueden estar cenando un día con fascistas y con nazis y al otro día pueden estar con gente del Partido Comunista, con exiliados políticos de la dictadura. Entonces, y eso es un poco lo que él representaba. Además de ser una persona que traicionó también traicionó la revuelta de octubre del año 2019 y negoció a espaldas del pueblo. O sea, había un pueblo que estaba en las calles y aquel personaje, digamos, como que negoció a espaldas de él, como diciendo, ok, en pro del proceso constituyente que se tiene hoy en día y de la paz social. O sea, firma este pacto por la paz el día 15 de noviembre y por la nueva constitución, derivando finalmente toda esa rebeldía que estaba ahí, que estaba explotando y que tenía en jaque al poder político,
lo deriva finalmente hacia una carrera electoral, lo deriva finalmente hacia el tema que no solo fue él, ¿okay? O sea, también sería injusto cargarle, digamos, todo eso Sí, a él, sí. pero sí que formó parte de aquello, o sea, se sentó a pactar con los mismos fascistas que después se nos llenó un poco con el tema del temor a estos fascistas, que ellos mismos los invitan a la palestra, y que se les sale un poco de las manos y se les sale de control, y ellos negocian finalmente con ellos y pactan con ellos, salvándole nuevamente el culo a Sebastián Piñera. Sí. Entonces, porque la letra chica era que Sebastián Piñera pudiera terminar su gobierno cómodamente, y así fue como hasta ahora. Te hago una pregunta así más generalista, en plan, o sea, que haya ganado Boric, hemos hecho un pequeño análisis en ese sentido, pero me gustaría que analizásemos cómo es posible que un candidato como Kast haya llegado casi a la presidencia de Chile. O sea, ¿qué se debe que el discurso de ultraderecha cale tanto? ¿Qué opinas tú? Sé que es una pregunta un poco más compleja, ¿no? Pero estaría interesante que la analizásemos también para intentar descifrar cómo combatirla, ¿no? Mira, la verdad es que no es tan difícil. Lo cierto es que tiene justamente que ver con los discursos delictuales y no es la forma, no es la formismo que llamamos acá, que vendría a ser un poco cuando se armó la revuelta, ¿cierto? Hay un movimiento ciudadanista, que nosotros decimos más como cuidadanistas, porque se dedicaron a cuidarle justamente la propiedad privada y los negocios a los empresarios, en donde ellos, junto con los medios de comunicación, hablaban de cómo es una protesta realmente, o sea, es decir, nos pintan un poco la figura de la resistencia pacífica, ¿no? O sea, nos venden un poco este tema del pacifismo con personajes como Mahatma Gandhi, o como Martin Luther King, diciendo, no, esta es la manera en que hay que hacerlo, o sea, déjense matar, déjense golpear, y esta es la forma de resistir no violenta. Solo Y golpeamos esa, nosotros. claro, claro, y esa es un poco la no violencia que ellos promueven. Entonces, cuando ellos pintan un poco este espectro y nos dicen, esta es la manera de hacerlo y esta no es la forma de hacerlo, diciendo que, por ejemplo, cualquier tipo de resistencia violenta frente a la violencia que ejercen sus sicarios, para ellos es algo delictual, ¿no? O sea, por ejemplo, armar una barricada para evitar que pase el camión, lo que acá llamamos el guanaco, ¿no? Que sería el carro lanzaguas de la policía, para ellos eso es violencia. Para ellos pintar un muro es violencia. Para ellos todo eso es violencia. Para ellos el feminismo es violencia. Para ellos todo es violencia. Sin embargo, para ellos la dictadura militar, que duró 17 años en Chile, no fue violencia. Entonces para ellos fue un manifiesto militar, fue un pronunciamiento militar. Para ellos la desigualdad no es violencia. ¿Mm? Para ellos el hecho de que un anciano de 80 años tenga que seguir trabajando vendiendo parches curitas en el metro para poder subsistir porque su pensión no le alcanza, para ellos eso no es violencia. Para ellos el hecho de que una persona que es un estudiante, que solamente por estudiar se endeudó hasta los 50 años, siendo que terminó su carrera a los 25 y va a tener que estar hasta los 50 años pagando, para ellos eso no es violencia. Entonces, y no te digo pagar 200 euros mensuales, ¿no? O sea, pagar 120, 130 euros mensuales hasta los 50 años de tu vida. O sea, la mitad de tu vida, ¿no? Más de la mitad de tu vida. Para ellos eso no es violencia. Entonces tenemos que más o menos este discurso de la violencia y la no violencia finalmente pavimentan el camino para que existan líderes populistas de ultraderecha que toman este discurso y dicen, bueno, mira, parece que aquí esto tiene que ver con los narcotraficantes, esto tiene que ver con la delincuencia y nosotros vamos a venir aquí a aplastar este movimiento, ¿no? O sea, el discurso de la ultraderecha era que prácticamente toda la izquierda son narcotraficantes, los mapuches son narcotraficantes y todo el mundo es narcotraficante. ¿Y eso por qué? Porque saben que uno de los problemas que viven las clases populares justamente está en el narcotráfico. Pero si nos vamos al meollo del asunto, el narcotráfico, si bien ha existido, digamos, de diversas maneras, durante la dictadura se ingresó a la pasta base, que es una de las drogas más duras. Y ese ingreso de la pasta base fue justamente intencionado por la dictadura.
y tuvo un carácter político, porque preferían que las personas en las poblaciones, en los barrios que estaban resistiendo, estuvieran drogados y parados como zombies en las esquinas pidiendo dinero, que estar resistiendo y armando barricadas y rayando murales y todo lo demás. Entonces sí tenía un objetivo político que hoy en día vivimos todavía las consecuencias, donde yo digo, hay un montón de gente con la que yo me juntaba cuando era niño y que hoy en día la verdad es que son tristemente personas que están drogadas y que están en la esquina y que están completamente ya desahuciadas, ¿no? Al respecto, que viven en la angustia de la droga. Y como saben que aquello es un problema, toman ese problema y lo llevan al discurso político diciendo que todas las manifestaciones de expresiones de resistencia y de los movimientos políticos son finalmente, tienen que ver con el tráfico de drogas, hablan del narcoterrorismo en Gualmapu, y finalmente todos estos discursos los llevan a que estén en el poder o a que aspiren a ese poder. Y ese discurso le pavimenta el camino. Es que esto no es la forma, es que esta sí es la forma, es que esto es violencia, es que esto no es violencia, es que tenemos que tener un carácter pacífico, es que tenemos que resistir de esa manera pacífica, porque así lo hizo Mahatma Gandhi, porque así lo hizo Martin Luther King, Sor Teresa de Calcuta, y vaya a saber quién más. Entonces como que eso le va pavimentando justamente el camino y, digamos, también el rol que jugó la televisión, los matinales, que digamos en Latinoamérica a los matinales se le ha dado un gran poder de difusión y propaganda política, también hicieron en parte lo suyo, pintando y retratando a personajes como José Antonio Cast, como la disidencia un Como un poco... outsider, ¿no? Claro, claro, un poco, ¿no? O sea, diciendo como, mira, este personaje en realidad igual tenemos que respetar su opinión, tiene una opinión que a lo mejor a todos no nos parece muy prudente, pero que tenemos que respetar su opinión porque, ¿no? O sea, esta paradoja de la tolerancia. Sí. La cosa, aquí pasó más o menos lo mismo. O sea, aquí en los medios de comunicación ha sido, yo creo, uno de los principales culpables del auge de Vox, ¿no? Porque eso, programas de televisión que tenían muchísima audiencia, se les invitaba porque decía que eso que era democrático, y lo que no era democrático era no invitarle, ¿no? Y después te hacen discursos contra la inmigración, antifeminista, etcétera, etcétera, ¿no? Contra los derechos humanos, y eso tiene que tolerarse, según los sectores de los medios de comunicación. Y me ha gustado ese análisis que has hecho sobre el tema de la violencia, porque además aquí también, en los medios de comunicación, yo veía como ponían los contenedores ardiendo, como diciendo, las calles están en el caos y la anarquía, ¿no? Que les gusta mucho usar esa palabra cuando hay contenedores y fuego. Les encanta relacionarla. Y, y eso, como que muchas veces intenta relacionar la violencia como para que, más que para que estemos sumisos, ¿no? Más que pacíficos, que seamos sumisos. Porque ¿cuántas veces se ha protestado, pero al mismo tiempo no se hace nada? O sea, hemos protestado de forma pacífica. No nos habéis hecho caso. ¿Qué otra opción nos dejáis? Y si lo hacemos con violencia, es que somos unos violentos. Pues haber escuchado en el primer intento, ¿no? Entonces, así sucesivamente. Pero el De hecho, problema es eso es una que... reflexión interesante, de que hizo mucha gente. Yo recuerdo el 18 de octubre del año 2019, el día en que estalla la revuelta popular en Chile. Yo recuerdo haber escuchado a gente en el metro, que para mí era extrañísimo, porque siempre un poco lo más común era escuchar la condena, ¿no? O sea, como estos jóvenes hoy en día creen que este es un método eficiente para lograr cosas, si quieren cambios tienen que ir a votar, como que siempre la gente decía un poco eso. Sin embargo, ese día escuché ese tipo de reflexiones, o sea, decir como, bueno, ya mira, los jóvenes han intentado de todas las maneras posibles. El movimiento estudiantil, que digamos acá en Chile fue quienes propiciaron justamente el inicio de la revuelta, como que siempre dijeron, no, mira, es que estos jóvenes han intentado de todas las maneras, han hecho bailes, coreografía, han intentado con música, han intentado con protestas pacíficas, con resistencia activa, han intentado de diversas maneras y nunca les escucharon. Entonces, como que mucha gente reflexionaba, y yo lo escuchaba en el metro,
y decían como, está bien que lo hagan, está bien que hagan esto, es la única manera de que de verdad escuchen. Y escuchar esa reflexión, la verdad es que en un momento me llamó la atención, al menos, o sea, dije como, esto está extraño, ¿no? Esto no está como, o sea, está súper bien, me gustó mucho la reflexión, pero si esto está fuera de lo común. Y claro, después salgo del metro y de verdad así todo lleno de gente protestando afuera. Eh, fue un día extraño, fue un día muy, muy extraño, la verdad, curioso. Y yo creo que podríamos resumir un poco lo que has dicho en no celebramos la victoria de Boric, celebramos que no haya ganado Kast, ¿no? Creo que iría un poco por ahí, ¿no? Más que celebrar la victoria de Boric, eso, celebramos que no haya ganado Kast, pero lo que hay que hacer es intentar organizarnos desde abajo, ¿no? Es decir, eh, yo tengo la hipótesis de que, no sé qué opinarás sobre esto, es que yo creo que todavía arrastramos los conflictos de la Primera Internacional, sobre todo en la izquierda, ¿no? Y yo creo que va a ser muy complicado que podamos superar al Estado, superar al capital, sin que esa postura que todavía arrastramos de hace muchísimo tiempo no se reconcilie. O sea, ¿cómo vamos a hacer o qué estrategia dirías tú que deberíamos hacer para intentar unificar un poco más a la izquierda en un sentido, en un objetivo común? Porque veo que hay gente que lamentablemente o que tiene otro tipo de opinión cree que el Estado es necesario para esa transición y después, etcétera, etcétera. Y gente como nosotros con postura más libertaria que creemos que el Estado no es necesario para esa transición, ni para la revolución, ni para un mundo mejor, ¿no? Pero claro, entiendo que para superar a estos dos tenemos que intentar buscar algún tipo de estrategia que unifique a esa división que se creó en la Primera Internacional. No sé si estás de acuerdo con eso. Bueno, yo pienso que en verdad hay una diferencia que tiene más que ver con, bueno, hay que indicar que uno deriva básicamente de una filosofía política, ¿no? Entonces, en cuanto a filosofía política, son dos métodos que se contraponen, se yuxtaponen, ¿no? Por ejemplo, ya sea la obtención del Estado y el control del capital y todo lo demás, como si lo analizamos en realidad, por ejemplo, dentro de lo que es el discurso de Marx, su contrariedad con el capital es que está en manos de la burguesía. Y tenemos la otra posición, ¿no? que es de facto anticapitalista y antiestado. Entonces, sí son dos posturas que yo creo que en cuanto a lo que es reconciliación, más que, porque muchas veces dentro de lo que son los marxistas, indican como un resentimiento, ¿no? O sea, es como decir, no, mira, es que el anarquismo tiene un resentimiento por tal y tal razón y que son diferencias que tuvieron dos personajes del siglo XIX en Europa y esas dos personas hoy en día ya están podridísimas bajo tierra. Eh, pero más allá de aquello, es cómo se deriva la filosofía política hoy en día. Y hoy en día tenemos un contexto que es diferente al del siglo XIX, ¿verdad? Es decir, como que cuando Marx y cuando Bakunin peleaban en la Primera Internacional, hablaban un poco de una incipiente revolución industrial. Ese era el contexto, en donde Inglaterra y Alemania finalmente eran países que se comenzaban a industrializar de forma más rápida. Sin embargo, cuando el marxismo llega con este discurso y todo lo demás, llega en un país completamente rural, ¿no? O sea, llega en Rusia, y Marx lo había pensado un poco para Alemania, como había dicho. Y aquí es donde hay varios caracteres que se enfrentan, ¿no? O sea, están los estalinistas, los trotskistas, y algunos que decían, no, mira, pasa que todo esto tiene que ser acaparado por el Estado de una manera nacional, y otros que decían, no, tenemos que expandir esta idea, digamos, a nivel internacional. Y el anarquismo, por su parte, dentro de ese discurso, se quedó un poco en la parte de como, ok, forman parte algunos de incluso del Soviet, ¿no? O sea, es muy famosísimo el caso de Kronstadt, en donde finalmente ellos habían pensado de que componer el Soviet efectivamente iba a hacer que se escucharan las demandas de manera horizontal y no por parte de los comisarios del Partido Comunista, quienes iban a tener el control de los soviets.
Entonces comienza esta diferencia y esta persecución, en donde, por ejemplo, tanto en Rusia, en la Unión Soviética, son perseguidos, son asesinados en Kronstadt, los marineros de Kronstadt, en donde en Ucrania son asesinados también los campesinos magnovistas, en donde en España también durante la revolución, o sea, durante la guerra civil, también se enfrentan estas dos fuerzas, ¿no? Incluso con el POUM, ahí digamos en la parte digamos de la divergencia dentro del marxismo, pero oponiéndose digamos a la opinión de Stalin, también son perseguidas y son perseguidos, ¿no? Y también lo tenemos incluso en Cuba y en donde se quiera que aquello ocurra. O sea, en el caso de Venezuela también hay una persecución al movimiento anarquista. Entonces ya en Cuba también, que fueron muchos fusilados también en el momento de la revolución con Castro y con Che Guevara y con todo lo demás. Entonces, sí, hay una parte, digamos, ¿no? Que es como que hay un método al parecer de que no está funcionando. En el caso de Chile, cuando se crean los primeros anarcosindicatos y se les da un poco la, la decisión de formar parte de partidos políticos, que es cuando se legaliza el sindicalismo en plena dictadura, digamos, de Carlos Ibáñez del Campo, en su primer régimen de Carlos Ibáñez del Campo, dicen, ok, bueno, hasta ahora va a ser legal el sindicato. Entonces, ¿qué pasa? Que eso dio pie a que muchos movimientos de acción política partidista conformen estos sindicatos para poder llegar a escalar hacia el poder. Y van desapareciendo los anarcosindicatos, ¿no? Y se van transformando en lo que son ahora, que son simplemente grupos deliberados que se desligan un poco del trabajo y que ganan plata, digamos, finalmente tomando las decisiones políticas por los demás trabajadores y compitiendo, digamos, también en el mundillo electoral y todo lo demás, en las elecciones sindicales y todo eso. Pienso que son dos posturas que sí hay gente obviamente que las quiera reivindicar y digamos juntar y vamos a yo creo que son diferencias digamos filosóficas y todo lo demás. Yo por mi parte, en cuanto a lo que es mi opinión, no sé si son tan reconciliables, no lo creo mucho la verdad. Quizás tampoco lo sé tanto, ¿no? Pero no pienso que sean dos posturas muy reconciliables, de hecho creo que es difícil, creo que es muy difícil. Yo es que soy, bueno, creo que lo comentamos la última vez, muy seguidor de las ideas de Bookchin. Uh-huh. Y creo que ha sido el único que podría llegar a crear algún tipo de confluencia entre marxismo y anarquismo. Y creo que Bookchin está siendo muy polémico en los dos bandos. Está siendo le tiran piedras desde los dos lados, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde un lado le llaman... Como Chomsky. Exacto, exacto. Que de hecho había muchas cartas que se escribieron entre Chomsky y Bookchin, pero bajo mi punto de vista creo que Bookchin iba más allá, o sea, trascendía un poco el pensamiento de Chomsky, pero bueno, eso es una opinión personal. Y claro, yo creo que falta un poco eso, una alternativa al Estado. El problema es que no conseguimos, o al menos creo, no conseguimos crear una alternativa que unifique a esa mayoría asalariada, ¿no? Un objetivo, un proyecto que realmente dé esperanza, que no tenga por qué ser desde el Estado, pero que consiga unificar y convencer a esa masa salarial, ¿no? Yo creo que es ahí donde radica el problema desde nuestro lado, desde los antiautoritarios, ¿no? Desde crear un proyecto que no sea desde el Estado. Yo creo que eso es lo que falta ahí para convencer. En ese caso, de hecho, como que estoy muy de acuerdo con algo que, o sea, justamente ahora que estás en Canarias, lo que hablaban desde la Federación Anarquista de la Isla Gran Canaria, ¿no? Esto del anarquismo para anarquistas. Creo que ese es uno de los errores porque las propuestas yo creo que existen, o sea, hay una alternativa y todo lo demás. Y eso está súper claro, o sea, digamos que de que existen muchas alternativas, ¿no? Pero el tema es cómo las visibilizamos entre no anarquistas, y ese Claro. Es un tema, digamos, que me gustó mucho cuando lo expuso, Ruimán se me olvidó el Rodríguez. nombre, a ver, Ruimán sí, Rodríguez.
cuando lo expuso Ruimán Rodríguez, ¿no? O sea, de que él hablaba un poco de esto y me sentí muy identificado con lo que él decía al respecto, o sea, es decir, al menos acá, en donde yo vivo, cuesta un poco aterrizar esa idea. Y esa es una autocrítica que podemos hacernos también y que yo creo que siempre la hacemos, ¿no? O sea, si hay algo que destaca justamente al anarquismo, a diferencia de los comportamientos más de partido, es que tenemos la responsabilidad de ser completamente autocríticos al respecto. Y una autocrítica que podemos hacer es eso, de cómo nos cuesta mucho salirnos de las pululancias que existen entre, por ejemplo, anarquistas, solo con anarquistas, ¿no? Sí. Eh, Sí, que además yo y que finalmente, últimamente, perdona que te interrumpa, pero es que, o sea, yo últimamente veo que hay un dogmatismo tremendo. O sea, una filosofía que debería ser muy moldeable, porque lo es, porque digamos que la base, digamos, es antijerárquica, pues podemos dejarlo más o menos ahí, ¿no? Pero veo mucho dogmatismo en las ideas, ¿no? Como que mucha división en cuanto a posturas dentro del anarquismo, que incluso dentro de este propio anarquismo les cuesta llegar a ponerse de acuerdo dependiendo qué cosas, ¿no? No sé si incluso en eso estás de acuerdo. bueno, yo creo que, bueno, a mí, por ejemplo, la palabra dogmatismo sí me causa un poco de gracia, pero, o sea, no estoy muy, o sea, no es una palabra que yo uso mucho, ¿eh? O sea, como dogmatismo o sectarismo, porque sí creo que es un movimiento que sí está bastante abierto y que de hecho se basa un poco en ese carácter, ¿no? Pero sí, a lo que voy un poco más es el tema de que abrir el anarquismo hacia las demandas sociales Sí, es algo que siempre ha estado en vigencia. Lo que no es ceder ese anarquismo a adaptarse, ¿no? A adaptarse al modelo capitalista, ¿no? O sea, a un modelo de consumo, a un modelo de clientes, a un modelo, digamos, que tiene que ver con eso, que es cómo funciona la política hoy en día. Y es esa parte quizás la cual uno no está de acuerdo y por la cual muchas veces se nos cataloga como dogmático, como sectario, ¿no? Creo que tratar de adaptar el anarquismo a ese, ¿cómo se llama? A los moldes del capital o a cómo funciona y cómo opera el capital políticamente hablando, es algo que sí yo pienso, según yo, ¿no? Que no se puede y no se debiera transar. Pero a lo que voy más allá, ¿no? Tiene que ver con lo que compartimos, ¿no? Hacia dónde llevamos el anarquismo. Y eso sí es algo que estoy muy de acuerdo con Ruimán, es yo también. que el anarquismo es para todas y para todos, ¿no? O sea, yo lo que hago o lo que yo intento hacer, yo como persona, ¿no? Es poder llevar este anarquismo a todas mis relaciones sociales. Y eso sí me gusta mucho lo que hablaba Malatesta al respecto de lo que era el gradualismo, ¿no? De poder, digamos, de que el anarquismo no va a ser algo que va a pasar de un día para otro, ¿no? O sea, no es como, bien, Claro, ahora hoy ganamos una revolución y nos vamos a transformar todas en anarquistas, ¿no? sí. Eso no va a pasar, eso es algo demasiado, eso sí es algo imposible, sino que es algo que se da de carácter gradual, y para que se dé de manera gradual es que tienes que llevar el anarquismo finalmente a todas tus relaciones de vida, tanto en el trabajo, como en tus relaciones familiares, tus relaciones sociales, tus relaciones de amistad, tus relaciones de pareja, y hacia donde sea que tú vayas llevarlo, ¿no? A mí siempre me gusta mucho decir esto, me gusta mucho un poema, un griego que se llama Constantino Cavafis, que se llama El viaje a Ítaca. Es un poema muy bonito que habla sobre el tema del viaje, ¿no? Este viaje a Ítaca es un personaje que es Odiseo, ¿no? Que se la pasa durante años y años viajando a Ítaca porque le han dicho que Ítaca es una isla maravillosa, es hermosa, es rica en no sé qué y en no sé cuánto. Vive un montón de aventuras tratando de llegar a Ítaca, se pelea con cíclopes, con dioses, con un montón de personajes, con gigantes, con lobos, y cuando llega a Ítaca, que ya llega viejo, se da cuenta de que Ítaca no era tanto quizás como lo que esperaba, de hecho era bastante pobre, era un campo solamente así bastante pobre, pero lo que dice el poeta en esto, en los párrafos finales, es que Ítaca nunca le engañó, porque en realidad Ítaca lo que logró finalmente mientras él viajaba con Ítaca acá en el corazón y en la mente es que él se volviera mucho más sabio, de que él enfrentando a gigantes, enfrentando a dioses y a lobos, se volvió una persona mucho
mucho más sabia y una mucho mejor persona. Y eso es lo que ahora él tenía que hacer también para llevarlo a las demás, ¿no? Me gusta, si bien Cavafis no era anarquista y en ese poema no estaba hablando de anarquismo, me gusta mucho llevarlo a eso, ¿no? O sea, ver a Ítaca un poco como ese anarquismo, esa idea. Yo no sé si alguna vez va a llegar, no lo sé, y la verdad es que francamente tampoco me interesa mucho. En realidad lo que sí me interesa es lo que podemos lograr cuando ese anarquismo lo llevamos aquí, acá. Cuando Claro. llevamos esa idea, cuando me dicen, no, pero es que aquello es una idea utópica. Perfecto, Sí, sí. perfecto. Pero mientras lleve esa utopía entonces en el corazón o acá y aprenda a ser una mejor persona y aprenda también a que las otras personas también lo sean y poder, esas personas que se relacionan conmigo y que entiendan que hay otras maneras de relacionarse de manera horizontal y antijerárquica y lo llevan también a sus vidas, en ese momento también estoy haciendo anarquismo. Claro. Que era un poco lo que decía Malatesta. Y me gusta mucho eso, me gusta eso, más allá de todo lo demás y de todas las diferencias que también se puedan tener dentro del mismo movimiento. Incluso, o sea, yo creo que, o sea, me ha gustado mucho esa definición de anarquismo. E incluso en la praxis, lo que bien decías de Ruimán Rodríguez, lo que está haciendo la Federación Anarquista de Gran Canaria, o sea, que ha ayudado a más de 1000 familias, cosa que no ha hecho todo el gobierno regional de Canarias. 1000 familias Admirable. son unas cuantas de viviendas, ¿eh? O sea, ocupar 1000 viviendas de banco, o sea, es una tarea encomiable. Y, y se han convertido en un referente. O sea, no solo en el Estado español, sino fuera. Porque claro, el hecho de, yo creo que han sabido muy bien adaptar la necesidad del anarquismo a nuestro tiempo. Es por eso que también incluso los sindicatos, los tradicionales, deben repensar un poco también su estrategia, ¿no? Y ver que, bueno, que parece que están funcionando los sindicatos de vivienda bastante bien, porque es una necesidad, por lo menos aquí en el Estado español, súper urgente. Y supongo que allí también. Aquí los precios de los alquileres han subido en cuestión de 6 7 años, casi un 52, un 53%, creo que era el dato. O sea, de un día para otro prácticamente pagas el doble. Y de tu sueldo, pues eso, 60 70% va directamente solo a la vivienda. Entonces, claro, en un país donde hay más de 120 y tantos desahucios, claro, ahí hay un germen donde el anarquismo puede adaptarse muy bien y crear nuevas realidades, ¿no? Así que al final lo que yo creo como conclusión es que Boric, más que celebrar su victoria, celebramos la no victoria de Kast, y a partir de ahí lo que hay que hacer ahora más que nunca es organizarnos desde abajo. Afiliarnos a sindicatos, por ejemplo, de vivienda, apoyar a sindicatos tradicionales no estatales, como CNT, por ejemplo, movimientos ecologistas, por ejemplo, yo en mi caso también colaboro con Extinction Rebellion, que es un movimiento también horizontal, de crítica, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es lo que hay que hacer desde abajo, ¿no? Y lo de simpatizar con algún partido político debería ser algo muy, muy, muy residual, ¿no? Lo importante que debería, o por lo menos el mensaje que yo mando normalmente a las personas, es que eso, que colaboren con organizaciones y asociaciones de su barrio. Porque si todo el mundo hiciéramos eso, en cuestión de nada, la concienciación política cambiaría de forma radical. No sé si estás de acuerdo ahí con ese diagnóstico. Yo creo que sí, 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 en gran parte sí. Yo creo que en realidad revitalizar, digamos, las organizaciones territoriales que se estaban dando, digamos, a partir de la revuelta, y que justamente estaban tomando un carácter importante y muy interesante que se está haciendo antes de que negociaran la revuelta, ¿no? Antes de que todo fuera negociado y cocinado, se estaba dando, digamos, un movimiento muy interesante a nivel territorial y que prosiguió con eso, o sea, no es un movimiento que haya desaparecido, prosiguió, solamente que se le dio menos visibilidad porque se centró todo, digamos, en la parte más electoralista y en la parte más de reforma, pero siguieron organizaciones territoriales que estaban tomando una fuerza, digamos, importante. Y yo creo que por ahí es donde hay que darle, ¿no? O sea, yo pienso, y por eso insisto en el carácter de no triunfo, ¿no? Porque a veces, muchas veces, y he visto mucho esto en gente, ¿no? Que se piensan que esto ya es un triunfo y que ahora ya pueden estar cómodamente. Y,
o que ya pueden, digamos, como relajarse. Y hay que tomar en consideración que se viene una reacción, ¿no? O sea, Claro, es decir, el movimiento neofascista que perdió en la parte electoral, hoy en día se está rearticulando. Hoy en día está llamando a un sabotaje, hoy en día están acusando, digamos, que era lo que yo siempre dije que iba a pasar, ¿no? O sea, están acusando, claro. digamos, de fraude, están, incluso hay algunos por ahí que están hablando incluso de golpes de Estado y que sabemos que son personajes que son bastante nostálgicos de los golpes de Estado y todo eso. Entonces Los, ya están un defenso- poco hablando de eso. los defensores de la libertad normalmente usan mucho esa palabra. Claro, claro, o sea, de hecho me llama mucho la atención que ellos se autodenominan como los libertarios y nos denominan a nosotras como los fascistas, ¿no? O sea, en mi video muchas veces decían que yo era el fascista porque según ellos el fascismo es de izquierda porque Mussolini fue parte del Partido Socialista un tiempo, ¿no? O sea, para ellos el fascismo es de izquierda y por eso mataban comunistas y mataban Sí, sí. socialistas, que es algo que no se comprende, pero que la diferencia que tenían entre ellos finalmente eran que unos eran socialistas nacionalistas y el otro eran socialista internacionalista, y que en realidad, digamos, como que toda la Segunda Guerra Mundial fue una guerra solamente entre socialistas, porque aquellos ven el comunismo y ven el socialismo en todas partes, digamos, Sí, sí. todo lo que no les gusta es socialismo y el comunismo. Es como aquí, pero a la inversa. Aquí el PSOE es socialista y obrero, pero de socialista y obrero no tiene absolutamente nada, ¿no? Ya, sí, bueno, aquí es más o menos lo mismo. De hecho, es bastante congruente ahora el triunfo de ahora que haya ganado el PSOE. Mm, Más o menos, es más o menos similar. claro. Pero, pero no sé, o sea, yo creo que finalmente eh, dejar de pensar de que esto en sí significa un triunfo con el cual nos vamos a quedar de manera cómoda en la casa, sino que justamente todo lo contrario. O sea, ahora sí se viene una reacción y no solamente se viene una reacción, sino que está también el gran riesgo de que se estanque las movilizaciones que habían, ¿no? Con esta sensación de triunfo, de que se estanquen aquellas demandas y que se estanquen todo aquello, ¿no? Entonces, en realidad impedir que suceda eso, impedir de que se detenga la lucha, o sea, la lucha acá tiene que seguir, tiene que haber una mayor resistencia. Siguen habiendo presas y presos políticos, ¿m? De la revuelta, siguen habiendo presas y presos mapuches, sigue habiendo militarización en el Gualmapu, claramente, el Boris todavía no asume en marzo, ¿no? Pero, sin embargo, pensar que hasta ese momento, y lo más probable es que posterior a ese momento, va a seguir habiendo aquello, y es tiempo de seguir luchando y de seguir resistiendo y no quedarse de brazos abajo. La gente que llama a las votaciones siempre tienen como la frase muevan la raja es como el culo, ¿no? Como mueven la raja y vayan a votar, Claro, pensando algunos de que eso es la política, claro. votar cada 4 años y mover la raja cada 4 años. Y la política va más allá de eso. La política no es mover la raja cada 4 años, sino que moverla siempre. Es hacer un twerk político, pero y ahora es momento de reorganizarse y de fortalecer esas organizaciones territoriales y que se estaban dando, y ojalá dentro del antiautoritarismo, claro. Minche Goum, saludos compañeros. Bueno, ya has venido una segunda vez y veremos a ver qué es lo que pasa, cómo evoluciona todo esto. Y bueno, te invitaré para que nos mantengas informadas sobre todo lo que vaya pasando por allí. Y muchísimas gracias por tu análisis. No, de nada, gracias a ti por la invitación. Bueno, compa, mucho ánimo y mucha fuerza. Dale, muchas gracias Hasta también luego. para ti. Hasta luego, chao.